levantar sus manos al cielo y decir conmigo: hay lugar para todos en la casa de Dios. Dígale: gracias, Padre, por pensar en mí, por fijarse en mí. Gracias, Dios, por mirarme, porque eres bueno, porque tú eres mi amigo. Eres un amigo fiel que nunca fallas. Gracias, Señor. Gracias. Denle la mejor de sus palmas al Señor, Dios Todopoderoso. Amén. La mejor de la bulla para Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, por favor. Es un gusto verlos. Hoy celebramos el Día del Amigo. Amén. Tuvimos un servicio poderoso en el primer turno. Y me gustaría saber si alguien, quienes nos están visitando hoy por primera vez, que puedan levantar su mano. A ver, los que están hoy con nosotros por primera vez, damos palma al Señor por la vida de ustedes. Amén. Son una bendición verles hoy acá. Amén. Qué bueno es el Señor que está con nosotros. Hay una historia que me recuerda algo interesante en la vida. Durante el periodo de gobierno del presidente Richard Nixon, ocurrió algo que se llamó el escándalo de Watergate. Fue muy sonado, muy visto y muy comentado. Pero una de las personas de más confianza de él se llamaba Chuck Colson. Y Chuck era quizás una de las personas de mayor seguridad para el presidente Nixon. Pero cuando ocurrió el escándalo de Watergate, Chuck fue a parar a la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, él, sin posibilidades de salir y sin mucha esperanza, alguien le hizo una invitación. Y la persona que le hizo la invitación le dijo que el camino mejor para él era aceptar a Cristo en su corazón. Él estaba atravesando la peor crisis de su vida y aquella conversación lo llevó a una profunda conversión. Y después de salir de prisión, Chuck Colson, no solamente su casa fue transformada, su vida fue cambiada, sino que él estableció lo que se conoció como el ministerio de prisiones más grande de los Estados Unidos a nivel cristiano. ¿Qué pasó con él? Sencillamente, él aceptó la invitación de conocer a Cristo y comenzar una nueva vida, y su casa cambió para siempre. Amén. Hoy quiero compartirles otra historia muy real que encontramos en las Escrituras. Y cada vez que pensemos en esta historia, que podemos leerla juntos, dice que habiendo entrado Jesús, Lucas 19, en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol para verlo, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó allí, a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, colocado de pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo 4 veces más. La historia de este hombre puede ser la historia de nosotros, como la historia de Chuck. Todos de alguna manera en la vida tenemos etapas buenas y etapas difíciles. Pero hay 3 aspectos de la vida de Zaqueo que quisiera dejarlas hoy con ustedes y con los amigos que hoy nos visitan. La primera es que él tomó una decisión. Y la decisión que tomó Zaqueo es interesante porque si ustedes escucharon bien la historia, a mí me parece que este hombre tenía anhelos, tenía sueños y tenía necesidades. Tenía anhelos. Él deseaba ver a Jesús. Jesús en ese momento era la persona más buscada, más anhelada. Todos querían verlo. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Solamente con que lo conociera sería suficiente. Con que lo viera, ni siquiera conocerlo. Pero él tenía 2 problemas muy serios. Para él eran serios y para cualquiera podían ser. Número 1, era rico. Y usted dirá: pastor, no es problema ser rico. Es cierto. Pero para él sí era un problema ser rico, porque la manera como él se había hecho rico no era la correcta. Se había hecho rico a través de su trabajo, y su trabajo era que era un empleado del gobierno romano que le cobraba los impuestos a los de Israel, a los judíos.
pero les cobraba, por ejemplo, si el Imperio Romano les decía que cobraran el 4% de interés o de lo que ellos cobraban, de los impuestos, entonces Zaqueo cobraba el 10 o el 15%. Y él se quedaba con el 10%. Y no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos. Así que nadie lo quería. No lo querían casi que ni en su propia casa. Nadie lo quería. Y el segundo problema que tenía Zaqueo era que tenía una dificultad para él, que era pequeño de estatura. Y eso se había convertido en un problema para él. Posiblemente la gente ni lo notaba. ¿Le ha pasado a usted algunas veces que uno tiene un problema y piensa que todo el mundo sabe su problema? Pero la verdad es que a lo mejor el problema nada más lo tiene usted o lo tengo yo, pero uno a veces cree que todo el mundo sabe el problema que uno tiene. O a veces uno piensa que todo el mundo está contra uno, pero el problema nada más lo tenía ¿quién? Zaqueo. Él pensaba que por ser pequeño, eso era una limitación. Y alguien dijo algo que me llamó la atención y es muy interesante. Hablando de las limitaciones, y cuando una persona no logra desarrollar o vencer las limitaciones, se convierten en un dolor. Lo digo de nuevo. Cuando una persona no logra desarrollar sus dones y superar sus limitaciones, eso se convierte en un dolor. Y para Zaqueo, el no vencer esas dos limitaciones, limitación número 1, el hecho de ser rico pero con dinero mal habido, y el 2, el hecho de ser pequeño de estatura, eso se había convertido para él en un dolor. De manera que este hombre, pensando en esas dos cosas, tenía un anhelo ver a Jesús, tenía un sueño en su corazón, quizás solamente con que yo lo vea, está bien, y tenía una necesidad. La necesidad de este caballero solo la conocía él. Porque, hermanos queridos y amigos, normalmente las necesidades casi siempre las conocemos, somos cada quien que las tiene. Y nadie se imaginaba lo que le producían a este hombre cuando lo trataban de ladrón, lo trataban de cualquier cosa y lo relegaban a un lado. Parecía como natural o normal porque él se lo merecía. Pero en el fondo del corazón él seguía siendo un ser humano, una persona de carne y hueso que necesitaba de la validación y del amor. Así que él estaba sufriendo en silencio su necesidad de ser visto, de ser aceptado, de ser amado. Y él decidió en su corazón, y esto es importante, yo admiro a Zaqueo. Lo admiro porque él decidió, óiganlo bien, convertir su necesidad y su anhelo en una decisión. Y puede decir conmigo lo que está en pantalla, diga, una decisión puede cambiar un sueño, un anhelo, una necesidad en un milagro. Una decisión puede cambiar una necesidad, un sueño, un anhelo en un milagro. Era una necesidad profunda. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero lo que sí sé es que todos tenemos esas tres cosas: anhelos, sueños y necesidades. Pero él no se quedó de brazos cruzados y decir, soy pequeñito de estatura, no puedo hacer nada, toda la gente me desprecia, yo soy el hazmerreír de la gente, nadie me quiere ver. No se quedó con eso, sino que él tomó la decisión y dijo, yo quisiera ver a Jesús, pero para verlo tengo que vencer dos obstáculos: la multitud y dos, que la estatura no me ayuda mucho. Pero él tomó la decisión y vean algo interesante que él hizo. Dice que corriendo delante subió a un árbol para verle. Pero me llama la atención lo que dice el texto. Dice, porque él había de pasar por allí. Curiosamente, a mí me parece que Zaqueo estudió milimétricamente la ruta por la cual Jesús iba a pasar. Él, como un experto líder, sabía que Jesús pasaría el día tal a tal hora por ese lugar. Por eso el autor dice, había de pasar por allí. Y yo creo que Zaqueo también eligió el árbol donde él se iba a subir. Porque no era el único árbol, era obvio. Los árboles los sembraban a la orilla del camino para dar sombra a los transeúntes. A mí me parece entonces que él fue el día anterior, probablemente un día o 2 días, o mandó a alguno de sus empleados, le dijo, vayan y averigüen bien la ruta por la que va a pasar Jesús. Y miren a ver cómo son los árboles, si son muy grandes, si los árboles son bien frondosos, y vean a ver si yo puedo subirme ahí. O fue por su cuenta y calculó y dijo, nadie me está viendo, este es el momento, voy a probar. Cuando yo era niño, me pasó una experiencia única, no le voy a pasar a ustedes.
Cerca de mi casa, en el campo, había un río. Ese era nuestro pasatiempo favorito, los dos ríos. Y el pozo era hondo. Y entre el pozo y el puente de madera estaba alto. Y es normal en nuestros pueblos disfrutar los ríos. Yo tenía la curiosidad de qué se sentiría uno lanzarse, decimos en mi país, como de clavado desde arriba al pozo. Pero ustedes se ven con cara de expertos. Yo no sabía nadar porque uno nace nadando prácticamente en ese lugar. Pero no me atreví a hacerlo delante de la gente para no ir a pasar vergüenza. Así que pasé 2 y 3 veces cuando iba de la escuela a la casa, de regreso y pasaba, y yo me acercaba y miraba y decía, si me lanzo así, creo que podré salir. Bueno, lo pensé muchísimas veces hasta que llegó el día y dije, hoy es el día. Miré para todos lados, miré para allá, que nadie viniese de ninguno de los lados para no pasar alguna vergüenza. Y entonces decidí lanzarme allá. Bueno, estoy vivo por la misericordia de Dios. Pero en mi cuerpo me quedó una marca para recordar siempre ese día, porque la altura estaba desproporcional con respecto a la profundidad del pozo. Y yo pasé fue raspando la arena. Y después que salí volví a mirar para ver si alguien estaba por ahí. Sobreviví. Zaqueo le pasó así. Él estaba ese día mirando que nadie lo fuese a ver que estaba en el árbol. En un árbol. Pero piensen en esto. Curiosamente, él eligió un árbol. ¿Y saben por qué eligió un árbol? Porque el árbol lo hacía sentir seguro. El árbol lo hacía sentir grande. El árbol lo hacía sentir que desde ahí él podría ver a los demás. Y esto te lleva a pensar a ti, ¿en qué te has subido tú o en qué me he subido yo en la vida para llamar la atención? Puede ser las redes sociales, puede ser alguna adicción con la que estás batallando, puede ser tu soledad. Yo no sé en qué árbol te has subido, pero lo cierto es que él eligió un árbol más grande que él. Estaba leyendo algo que me sorprendió. Te dice que el ser humano en este momento, en el siglo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, sumado el tiempo que pasa en el día, en el teléfono, al sacar la suma, los estudios dicen que más o menos es el equivalente a 3 meses en el año. O sea que 3 meses del año, de su año, según los estudios, usted lo pasa en el móvil. Ese tiempo nunca más lo va a recuperar. De manera que, ¿cuál es el árbol en el que tú te has subido? En el que yo me he subido. ¿Para qué? Para sentirte validado, para sentirte valorado, que no te sientas criticado, que no te sientas cuestionado. En ese árbol, Zaqueo se sentía pequeño o grande. Superior a todos, él pequeño, pero en ese árbol intocable. Nadie lo podría tocar. Ahí él era el rey del mundo. Ese árbol para ti puede ser en lo que te escondes. Algún vicio con lo que estás bregando, alguna soledad con la que estás luchando. Pero la segunda cosa que pasó con este joven, Zaqueo, que es interesante, es el descubrimiento. Si ustedes escucharon bien la historia, dice que él quería ver a Jesús. ¿Lo ven? Él no fue para que Jesús lo viera a él. Él fue para ver a Jesús. Su anhelo mayor en la vida era quizás tomarse un selfie con Jesús y decirle, oh, lo logré. Tengo esta foto, si dentro de 100 años o 20 años digan algo, digan, yo estuve con él, aquí está. Y la puedo inclusive subastar y ganar mucho dinero. Pero cuando él estaba ahí, el texto dice que pasó todo lo contrario. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando llegamos a Jesús, nuestro Señor, más que nosotros descubrirlo a Él nos descubre a nosotros. Y a veces el temor de las personas de acercarse tanto a Dios no es porque no quieran acercarse a Dios. No es porque usted no quiera acercarse a Dios. Es que cada vez que te acercas a Dios, corres el riesgo de que Él te descubra. Lo interesante de esto es que, y lo bueno de esto es que el Señor no te descubre a ti para avergonzarte. Y eso es lo hermoso de ser cristiano. Nosotros somos expertos en avergonzar a los demás. Y Jesús cuando va pasando, lo ve allá, y cuando lo ve, dice la Biblia que él miró hacia arriba y lo vio, solamente con verlo. Me imagino al muchacho ahí arriba, en el árbol, y Jesús lo vio ahí y me vio. Jesús me vio. ¡Wow!
Yo creo que él se quedaría pensando, ¿qué pasó? Pero dice que no solamente lo vio, sino que también lo llamó por su nombre. Hermanos, ¿cuántas personas le habrían puesto una etiqueta a este hombre? Lo llamarían el tramposo. Ahí viene el estafador. Ahí viene el mentiroso. Ahí viene el infiel. O ahí viene la infiel, la mentirosa. Ahí viene el malapaga. Ahí viene el vicioso. Ahí viene el fracasado. Ahí viene el que nadie quiere estar con él. Las etiquetas para Zaqueo le sobraban. Le sobraban. Es muy duro bregar con etiquetas. Etiquetas impuestas por otros, pero las más difíciles son las etiquetas autoimpuestas. Las que tú mismo te has dicho, no podré salir adelante, nunca seré libre, nunca podré ser feliz, nunca podré lograr esto, nunca. Esas etiquetas autoimpuestas los hacen ver cada vez más pequeño. Si Zaqueo era pequeño, más las etiquetas de otros y las etiquetas de él, se sentía muy pequeño, por eso se refugió en el árbol. Y nadie quizás lo llamaba, estoy seguro al 100 que nadie lo llamaba Zaqueo. Y algo curioso, el nombre Zaqueo significa puro. Me imagino que el menos nombre que él quería escuchar era que le dijeran ¿cómo? Zaqueo. Porque iban a recordar, una cosa es tu nombre y otra cosa es lo que tú eres. No te pareces a tu nombre. Que la gente dijera, ahí viene Zaqueo, el hombre que es puro, que es íntegro. Y él decía entonces, ¿por qué mi papá me pondría ese nombre? Y yo lo que soy es un trácala, un tramposo vividor. Pero Jesús lo llamó por su nombre, le dijo Zaqueo. Y yo creo que él se quedó mirando para todos lados. ¿Será a mí? ¿Será como Will Smith en la película de En busca de la felicidad? ¿Seré yo, Señor? ¿Me estás llamando a mí? ¿A mí? Yo no vine para que yo viniera simplemente para verte. Pero Dios es tan lindo. Por eso soy cristiano. No porque nací en un hogar cristiano. No. Ni porque alguien me dijera que fuera cristiano. El Señor me amó y amo a Dios porque Él no me condena. Y no te condena a ti. Él sabe lo que tú estás haciendo. Y Él sabe tus luchas que tienes hoy aquí mientras me escuchas este sermón. Sabe tus batallas. Él sabe en qué árbol estás trepado y en qué árbol te estás escondiendo. Él lo sabe mejor que yo y que tú. Y hasta que tú mismo lo sabes. El Señor lo sabe. Pero Él no te condena. Él te ve. Y te llama por su nombre, Zaqueo. Y Él quedaría mirando. Y le dijo una expresión que en lo personal me llama la atención. Le digo, date prisa, Zaqueo, date prisa. Me preguntaba, ¿por qué le dijo date prisa? Me parece que le dijo date prisa porque había algo que describía a Zaqueo. Y era que siempre andaba corriendo. Él corría, pero le gustaba correr. Me imagino que le correría a los cobradores. Le correría a los que le iban a pagar. Le correría a la esposa. Le correría a los hijos. A todo el mundo le corría. Y por último, curiosamente, Zaqueo, yo diría que si hubiese querido conocer a Jesús, de repente hubiese corrido detrás de él, ¿cierto? Detrás, pero no, él corrió ¿dónde? Delante. Él quería estar delante corriendo para llegar ahí. Y cuando está ahí, Jesús le dice, date prisa, Zaqueo, que tú sabes correr. Pero hay una palabra que es muy poderosa, que es esta que está aquí. Desciende. ¿Saben, queridos amigos? Esta es una lección muy grande. Zaqueo aprendió a ascender, a subir por la escalera del éxito, a subir por medio de los negocios oscuros, por medio de las cosas ficticias y reales, haciendo trampa. Lo que él anhelaba en la vida era ser famoso, quizás crecer, tener dinero, tener fama, tener muchos amigos, tener un perfil en las redes, qué sé yo. Pero Jesús lo invita y le dice, Zaqueo, yo no he venido para que sigas creciendo, hoy he venido para que desciendas. Desciende, por favor. En otras palabras, le digo, Zaqueo, bájate de ese árbol. Ese árbol no te corresponde a ti. Ese árbol no es para ti. Ese no es tu lugar. Alguien alaba a Dios. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar.
Ese árbol en el que tú te has subido para esconderte, para refugiarte, ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Y el Señor le dijo, desciende. Quiero que desciendas y comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Así te cueste, pero es mejor empezar de nuevo. Y no que eso que tú has construido, sabes que no es tuyo. Y él descendió. Pero le dijo una palabra que fue muy grande. Esta palabra lo cambió todo. Así como a Chuck Olson. Le dijo, hoy, vamos a decirlo juntos en voz alta. Diga, hoy, más fuerte, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Otra vez, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Mi padre fue cristiano por más de 40 años y mi madre también. Pero una de las cosas que recuerdo que ellos me contaron es que mi madre estaba a punto de dejar a mi padre y lo amenazó el último día. Le digo, si llegas otra vez hoy borracho como todos los tiempos estás llegando, no pase de esa puerta para acá con vida. Esa viejita de antes eran tremendas. Y mi padre no pelaba el fin de semana para llegar borracho. Y justo esa vez, no solamente llegó borracho, sino que mezcló huevos con aceite, harina con tortillas, hizo un revuelto en el mercado y llegó vuelto un desastre. Mi madre, que era una mujer muy amorosa, pero firme, le dijo, ya te lo había advertido. Así que lo mejor es que agarre tus cosas y te vayas de casa. Mi madre asistió a un servicio de una iglesia. A mi madre llegaron a la iglesia, a la casa, a predicar unos hermanos en el campo. Ella recibió al Señor en su corazón. Su vida cambió radicalmente. Cuando mi padre vio el cambio tan profundo en la vida de mi madre, le dijo, yo quiero tener lo que tú tienes y quiero que me des una nueva oportunidad porque quiero experimentar lo que tú has recibido. Ese mismo día mi padre recibió al Señor Jesucristo. Y ese fue el último día que él se emborrachó en su vida. Su vida fue cambiada para siempre. Alaben a Dios por eso. Alaben a Dios por eso. Pero, hermanos queridos, es necesario que el Señor venga a tu casa. Pero venga a la casa de tu corazón. Y esta es la tercera y última cosa importante de esta historia. Primero, una decisión. Segundo, un descubrimiento. El Señor te descubre. Y tercero, una transformación poderosa. Algunas personas no cambian de vida es porque no permiten que Jesús entre a su casa, a su corazón, a lo más privado de su alma, a su ser. Siempre pueden estarse escondiendo en algún árbol de religiosidad o de cualquier forma. Jesús le dijo, no, Zaqueo, hoy es necesario que te bajes de ese árbol porque yo necesito ir a tu casa. ¿Ustedes se imaginan? Yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos siendo enseñados por unos pastores muy exigentes. Y un día el pastor nos dijo, quiero ir a su casa. Yo sabía que estaba un poco desordenada la casa. Fue que nos agarró así de repente. Y me dijo, después nos dijo, no, pastores, hablaba así. Dijo, ya no necesito ir a su casa. Con conocerlos a ustedes ya sé cómo está su casa. ¿Qué pensarían ustedes si Jesús le dijo, mira, Zaqueo, corre, voy a ir a tu casa? Necesito ir a tu casa. ¿What? Sí, voy a ir a tu casa. Me imagino, no había celular, no había WhatsApp, no había Messenger para mandar a la esposa, mi amor, arregle un poquito la sala, arregle la cocina, los platos no los lavé, corriendo, no hice nada. Por favor, tape, póngale una sábana, tape algo ahí, que no vea Jesús nada del desorden que hay en la casa. No había eso. Así que el buen corredor, que era ¿quién? Zaqueo. Ese día tuvo que poner a prueba más su capacidad física y correr más rápido, llegar primero que Jesús a la casa. Cuando llegó a la casa, Jesús nos dijo una palabra, versículo 8. Zaqueo se puso de pie, pero antes, el versículo 7. La multitud decía, Jesús ha entrado a casa de un pecador. Y quiero que escribas esto y no lo olvides. Amigos que han venido por primera vez, o cualquier vez. No todos quieren verte feliz.
Hay personas que cuando tú estás feliz o contento, ellos apuestan por una desgracia para ti. Hay personas que te aplauden a ti y te empujan para el éxito, pero cuando te ven con éxito ya dejan de ser tus amigos. Es decir, hay una tendencia de que quieren verte siempre mal, porque si te ven mal, pues tienen un tema de conversación, pero si te ven bien, ya no les agrada mucho. De manera que la gente que seguía a Jesús, iban con él, cuando vieron que Jesús entró a la casa de un pecador, dijeron: oh, lo que faltaba, Jesús, lo que nosotros pensamos que tú eras, ahora terminas comiendo con un pecador. ¿Ven cómo ven la gente a Zaqueo? Lo ven como un pecador y a Jesús como un cualquiera. Pero aquí está una lección. Jesús no dijo una palabra. Zaqueo se puso de pie y dijo: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. ¿Jesús le pidió eso a él? No. Y luego se puso de pie y dijo: y todo lo que yo he dañado lo voy a restaurar 4 veces. ¿Qué fue lo que pasó en Zaqueo? Lo que pasó en él fue que fue descubierto por el amor de Dios. Consiguió a alguien que lo amara incondicionalmente. Alguien que no lo criticó. Alguien que no lo señaló. Alguien que lo miró con amor y compasión. Alguien que fijó sus ojos cuando nadie lo veía. Cuando nadie creía en él. Lo aceptó. Y delante, porque el amor es público. El amor no puede ser privado. El amor es público. Jesús no murió en privado. Jesús murió públicamente en la cruz, clavado con sus 2 manos abiertas por ti. Jesús no te ama a lo escondido. Él te ama a ti con libertad incondicional. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor es abierto. A él no le importó que los llamaran pecador. Él fue a la casa de él a comer con él. Pero ahí fue cuando Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Escuchen lo que dijo después Jesús: porque este hombre es un hijo de Abraham. ¿Saben que eso me quedó sonando? Un hijo de Abraham, pero perdido. Muchas veces usted es un hijo de Dios. Usted ha crecido, ha seguido al Señor, ha escuchado de Dios. Y a lo mejor Dios te trajo acá hoy para que te reconcilies con Dios. A lo mejor has pasado aquí 2 o 3 veces. Hemos orado por ti. Eres un hijo de Dios. Zaqueo era un hijo de Abraham, le dijo Jesús. Él es un hijo de Abraham, pero anda, está perdido. Puede que uno sea el hijo de tal o gran predicador, pero puede andar perdido. Jesús dijo: él es un hijo de Abraham, pero está perdido. ¿Cómo lo sé que estaba perdido? Lo dijo Jesús. Esto es importante. Jesús no lo condenó en el principio, no lo señaló, sino al final, después que lo vio ya transformado, dijo esto: este hombre, Jesús, dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí fue cuando Jesús dijo: realmente Zaqueo estaba muy requete perdido, pero yo he venido para salvar no lo que está salvo, sino lo que está perdido. ¿Cómo estás tú hoy? Puedo invitarte a que te pongas de pie. ¿Cuál es el árbol donde te estás escondiendo? ¿El licor, los placeres, las redes sociales, los vicios? ¿Una autojustificación? ¿Cuáles son las etiquetas que te has autoimpuesto? ¿Cómo te llama la gente? ¿Cómo te llama tu esposa o tu esposo? ¿Cuántas veces has prometido ser fiel y no has podido? ¿Cuántas veces has dicho que cambiarás y no has podido cambiar? Dios te trajo hoy a un lugar, no solo para escuchar un sermón o para cantar unos cantos, sino para que hoy seas descubierto por Dios. El Señor no le está hablando a todos, aunque sí, pero te está hablando directamente a ti hoy. Te dice: yo no te condeno, pero necesitas descender del árbol que tú mismo has levantado. Necesitas entender que solo lo que puede salvar tu vida es que la salvación venga hoy a tu casa. Y que tú puedas entender que no puedes más esconderte en tus propios
autoindulgencias o autolimitaciones como la estatura, cualquier problema que tengas de carácter o de herencia, sencillamente puedas decirle al Señor hoy: Señor, yo sé que tú me amas. Gracias por mirarme con amor. Y Dios está aquí hoy, te he traído para decirte que Él te ve, que Él te conoce, que Él conoce tu nombre, que Él sabe lo que estás viviendo, sabe con lo que estás atravesando, sabe la lucha que tuviste para venir acá, sabe con lo que has batallado toda tu vida. Pero hoy es necesario que tú desciendas de eso que has levantado y corras a Dios y le digas: Señor, necesito que vengas a mi casa. Solo Jesús pudo transformar la vida de Zaqueo, pudo transformar mi vida, la de mis padres, la de muchas personas hoy. Y solo Jesús, nuestro Señor, está aquí para transformar tu vida hoy. De manera que quiero orar por ti. Y quiero pedirle a todos los amigos que hoy están con nosotros por primera vez que nos den ese privilegio de orar por ti. Me gustaría invitarles a que vengan aquí adelante. Me gustaría orar por ti, que me den ese privilegio de orar por ti. ¿Qué va a pasar cuando tú pases acá? Sencillamente lo que voy a hacer es orar por ti. Orar por ti, amigo. Hoy es el día. Te invito a que vengas acá adelante, a los líderes que los trajeron, que los acompañen. Queremos orar por ti. Queremos decirte que tú eres valioso para Dios. Eres valioso para Dios. Eres valioso para tu familia. Papá, tú eres un padre. Eres valioso para tus hijos. Mamá, eres valiosa para tus hijas. Esposo, eres valioso para tu esposa. ¿Por qué haces sufrir a tu esposa? ¿Por qué haces sufrir a tu esposo? No, ven a casa hoy. Ven a los brazos de Dios. No corras a los brazos de los vicios, del alcohol o de cualquier cosa. Pueden acercarse un poco más. Dios está aquí en tu vida hoy. Y lo más importante es que el Señor esté con ustedes en su casa. Que en la casa de ustedes pueda haber siempre la presencia de Dios. Alguien más hoy está ahí y necesita reconciliarse con el Señor. Quiero llamarte, invitarte acá adelante, porque probablemente tú estás luchando y luchando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero puedes poner en duda cualquier cosa, pero nunca pongas en duda la palabra de Dios. Es Dios que te ama. Él no te condena. Él no te acusa. El Señor quiere restaurar tu vida. Pueden cerrar sus ojos, poner su mano en su corazón. El Señor está aquí para restaurar su vida, para hacerte de nuevo. Cuando hay tristeza en tu corazón, Él está aquí para sanarte. Él es el que sana las heridas. El Señor es el que perdona, el que rescata. Los recuerdos del pasado, los momentos difíciles que tú has vivido, que quizás nadie puede sanarlos, el Señor está aquí para sanarte, para hacerte libre. Hoy, cualquiera sea el árbol que tú te has escondido, hoy el Señor te ha descubierto. Pero no para avergonzarte, sino para decirte que tú eres valiosa y valioso. Eres un hijo de Abraham, eres un hijo de Dios. Hoy estás en el lugar correcto. Mi casa, mi familia, somos hoy día una familia que tenemos la paz de Dios, porque Dios vino a nuestra casa. Así que con su mano en su corazón hagan esta oración conmigo. Y la iglesia nos acompaña. En voz alta digan conmigo: gracias, Padre, porque hoy me has mirado. Me has mirado. Me has llamado por mi nombre. Me has pedido que descienda. Que descienda de lo que yo mismo he levantado. Me has invitado a mi propia casa. Increíble. Dígale: Señor, me has autoinvitado a mi propia casa. ¿Saben por qué? Porque las más grandes batallas están en sus casas. Las más grandes batallas están en nuestras casas. El éxito más grande está en la casa. Y el fracaso más grande está en la casa. Las heridas más grandes
grandes ocurren en la casa. Y Jesús le dijo, no, yo necesito ir a tu casa. Es una autoinvitación. Oh, y en esta mañana Dios está aquí para sanar tu casa. Es tu corazón, tus hijos, tu familia. Señor está aquí para restaurarte, para sanarte, para traer vida a tu vida, para traer paz a ti. Hoy el Señor te quita las etiquetas y te dice, eres un hijo de Dios, amada, amado. Puedes caminar con gozo, caminar con el Señor. Toda la iglesia levantan sus manos para bendecir sus vidas de ellos. Padre, yo bendigo la vida de estas familias maravillosas que han pasado. Bendigo sus casas, bendigo sus trabajos. Padre, los presento a ti, te los entrego a ti, Señor. Oro para que traigas a ellos alegría y gozo. Así como Zaqueo corrió a recibirte con gozo, ellos salgan hoy de este lugar con gozo, con alegría en sus corazones, porque algo grande tú has hecho con ellos. Algo grande tú has hecho con ellos. Y puedan cantar este himno y llevarlo en su corazón. Perdido fue, oiré de tu boca, te bendeciré. Una nueva historia Dios tiene para ti. Una nueva historia. Y con un nuevo tiempo Dios tiene para ti. Y todo aquello que perdido fue, oiré de tu boca, te bendeciré. Vas a decirlo conmigo en voz alta. Dios tiene una nueva historia para mí. Hoy comienzo una nueva historia para mí. Aleluya. Den palmas al Señor. Gloria a Dios.